Estaba con Don King, y disculpen mi lenguaje, me explotó durante 4 años seguidos. Del testimonio de Tim Witherspoon, reaccionando al pasado de Don King mientras expone cómo arruinó su vida a Mike Tyson, quien dijo que confiaba en él completamente, solo para darse cuenta más tarde de que estaba siendo engañado. Las leyendas del boxeo están repasando la condena de Don King. Y honestamente, lo que están diciendo hace parecer que ni siquiera el cargo de asesinato fue la peor parte. Déjame desglosarlo. El asesinato de Cedar Avenue. El 20 de abril de 1966, en la esquina de la calle Este 100 y Cedar Avenue en Cleveland, Ohio, Don King entró en un bar llamado Manhattan Tap Room. Tenía 34 años. Dirigía una de las operaciones de números ilegales más rentables del lado oeste de Cleveland. Una estafa de juego construida a partir del sótano de una tienda de discos, una red de casas de juego y relaciones con suficiente infraestructura de la ciudad para hacerlo prácticamente intocable en su vecindario. El hombre que vino a buscar esa noche se llamaba Sam Garrett. King había crecido en Cleveland. Su padre fue asesinado en un accidente laboral en 1941 cuando King tenía alrededor de 10 años. Se retiró de Kent State y a principios de los años 50 había comenzado a construir lo que se convertiría en una de las empresas de juego ilegales más extensas de la ciudad. Una operación de números centrada en el corredor de Cedar Avenue en el vecindario Ha, que atraviesa el lado este, y una red que tocaba docenas de cuadras. King operaba con la confianza de un hombre que había cultivado relaciones en todos los niveles de la infraestructura local con políticos, con la aplicación de la ley, con la maquinaria social de un vecindario que funcionaba con efectivo y discreción. En sus mid-30, era conocido como el zar de números del lado este de Cleveland. Empleaba gente, prestaba dinero, dirigía apuestas y cobraba deudas. Esa última función fue lo que lo llevó al Manhattan Tap Room la noche del 20 de abril. Garrett, también de 34 años, era un ex empleado de la operación de números de King. Le debía a King aproximadamente $600, una deuda de juego. Garrett no estaba en buen estado de salud. Los registros judiciales y los relatos contemporáneos lo describen como enfermizo y adicto a las drogas. No era alguien posicionado para enfrentarse a Don King. La discusión entre los dos hombres se trasladó del interior del Manhattan Tap Room a la calle afuera, donde múltiples testigos observaron lo que sucedió. King sacó un revólver Magnum 357 y golpeó a Garrett con él, luego lo golpeó con los puños, lo pateó. Le pisoteó la cabeza. Los testigos de la acusación testificaron que Garrett estaba en el suelo y no se defendía cuando King continuó. El oficial de arresto Bob Tone más tarde le dijo a los fiscales que los testigos reportaron las últimas palabras audibles de Garrett como Don, te pagaré el dinero. Sam Garrett nunca recuperó la conciencia. Murió 4 días después, el 24 de abril de 1966, por traumatismo craneal severo. La versión de King del incidente fue defensa propia. Afirmó que Garrett se había lanzado sobre su espalda, que fue una pelea mutua que se salió de las manos. En entrevistas posteriores, la describió como algo que sucede, un producto del entorno, una noche en una calle de Cleveland que pertenecía a otra era. El periodista Jack Newfield, quien investigó el caso extensamente para su biografía de 1995, La vida y los crímenes de Don King, documentó la paliza como prolongada, unilateral y completamente inconsistente con la afirmación de defensa propia. Los testigos ubicaron la violencia en un lado de la ecuación. Don King fue arrestado y juzgado en 1967. El juicio tuvo lugar en un Cleveland que aún vivía las secuelas del motín de Hoof, un levantamiento del vecindario en el verano de 1966, solo meses después de la muerte de Garrett, que había dejado bloques del lado este quemados y el clima racial de la ciudad fracturado de formas que aún eran crudas cuando se reunió el jurado. King argumentó más tarde que esas tensiones habían distorsionado el juicio del jurado, que no había sido juzgado por sus pares en ningún sentido significativo. Ya sea que ese argumento tuviera peso legal o no, la deliberación del jurado duró aproximadamente 4 horas. La condena fue homicidio en segundo grado. Luego vino un desarrollo que iba a remodelar todo. El juez de primera instancia Hugh Corrigan intervino después del veredicto y redujo la condena de homicidio en segundo grado a homicidio involuntario de primer grado o en algunas cuentas homicidio involuntario. La terminología exacta varía ligeramente según las fuentes, pero el resultado no. King fue sentenciado a entre 1 y 20 años en la institución correctiva Maran en Ohio. Cumplió 3 años y 11 meses. Fue liberado bajo palabra alrededor de 1971. Este no fue el primer encuentro violento de King con una muerte. El 2 de diciembre de 1954, King había disparado y matado a un hombre llamado Hillary Brown durante lo que fue declarado un intento de robo en una de sus casas de juego en East 1023 Street. Brown y sus asociados habían entrado en las instalaciones para robarlas. King le disparó a Brown en la espalda. El tribunal lo consideró homicidio justificable.
King no enfrentó cargos y fue liberado. Ese veredicto despejó el camino para que continuara construyendo la operación de números que 12 años después lo llevó al Manhattan Tap Room con un Magnum 357. En Maran Correctional, King leyó. Según su propio relato, trabajó a través de la biblioteca de la prisión con una especie de hambre concentrada. Historia, filosofía, ley, biografía, cualquier cosa que los estantes contuvieran. Atribuyó esos años a la producción de la filosofía que repetiría en décadas de entrevistas. No te enojes, sé inteligente. Era una formulación que reconocía el fracaso de la pura agresión de lo que había sucedido en Cedar Avenue, mientras redirigía la misma energía subyacente hacia algo más controlado y, en última instancia, mucho más efectivo para producir los resultados que King quería. Después de su liberación bajo palabra en 1971, no volvió al negocio de números. Hizo un pivote hacia el boxeo, promovió una exposición benéfica en Cleveland presentando a Muhammad Ali. Cultivó relaciones con peleadores y manejadores y los ejecutivos de televisión que estaban comenzando a entender que el boxeo era una mercancía programable. Desarrolló el personaje, el cabello enorme, las banderas americana y británica, el vocabulario ensordecedor que mezclaba Shakespeare con retórica callejera y producía una especie de espectáculo verbal que era en sí mismo una forma de promoción. En 1974, organizó la batalla en la jungla en Sire, enfrentando a Muhammad Ali contra George Foreman ante una audiencia global. Y a partir de ese momento en adelante, Don King ocupó una posición en el centro de la división de pesos pesados que nadie más podía tocar. En 1983, el gobernador de Ohio Jim Rhodes otorgó a King un indulto total por la condena de homicidio involuntario. La lista de partidarios de ese indulto fue significativa. El alcalde de Cleveland George Voigt Quetta Scott King, presidente de los Cleveland Browns Art Mell, presidente de los Cleveland Indians Gay Paul. El indulto limpió su registro y cerró la cuenta oficial de lo que sucedió en Cedar Avenue. En 2016, el Consejo de la Ciudad de Cleveland consideró brevemente cambiar el nombre de un tramo de Cedar Avenue, la misma calle donde cayó Sam Garrett, Don King Way. La propuesta fue abandonada después de la protesta pública. Un Don King Way honorario existe en Shaker Boulevard cerca del periódico Calling Post, pero la cuadra fuera del Manhattan Tap Room se dejó sin nombre. Lo que ese indulto no pudo borrar fue lo que vino después. Años de peleadores hablando. Tipos que pelearon bajo Don King, firmaron los tratos y aún así se fueron con mucho menos de lo que se les prometió, abriendo sobre quién era realmente. Y una de las voces más fuertes detrás de eso fue Mike Tyson. Carguelo a Mike. Mike Tyson tenía 22 años cuando King comenzó a promoverlo. Confiaba en King completamente. Esto es algo que Tyson dijo él mismo en una deposición de 1998, en palabras que siguen siendo entre las autoevaluaciones más devastadoras que cualquier atleta ha dado en un procedimiento legal. Describió a King como alguien a quien firmaría cualquier cosa que me pidiera porque creía en él. Los poderes de abogado que dieron a King control sobre las finanzas de Tyson fueron aparentemente otorgados ya en 1988. Documentos que transferían autoridad generalizada sobre cuentas, registros y negociaciones de contratos a la operación de King, mientras que Tyson recibió casi ningún consejo legal independiente en ninguna etapa del arreglo. El capítulo más completamente documentado de la explotación de Tyson por King comenzó después de la liberación de Tyson de la prisión en 1995. Mientras Tyson estaba encarcelado en una condena por violación, King supuestamente lo visitó y trabajando con dos hombres llamados John Horn y Rory Holloway, descritos en la eventual acusación federal como gerentes falsos funcionando como proxies de King, convenció a Tyson para firmar nuevos acuerdos de promoción que gobernarían su carrera post-liberación. La acusación describió esos acuerdos como inconscientes y opresivos, redactados en desprecio deliberado de la incapacidad de Tyson en ese momento de recibir consejo legal independiente o de negociar desde cualquier posición que no fuera la desesperación. En papel, los contratos fueron firmados. En la práctica, cada decisión financiera significativa en la carrera de Tyson después de la prisión pasó directamente por Don King Productions. Los 6 combates post-prisión que Tyson participó generaron una bolsa estimada de 127 millones. Por casi cualquier medida histórica, Tyson había ganado más dinero en un periodo de tiempo más corto que cualquier peleador antes que él. Lo que el proceso de descubrimiento en la demanda federal finalmente expuso fue la brecha entre lo que esos números significaban en papel y lo que producían en la cuenta bancaria de Tyson. Dentro de Don King Productions, los empleados supuestamente habían desarrollado una abreviatura para lo que pasó con el dinero de Tyson. Lo llamaban CBMT, Devolución Cargada a Mike Tyson. Los libros internos revelaron una arquitectura financiera que trataba los ingresos de Tyson como la fuente de financiamiento predeterminada para prácticamente todo lo que tocaba la vida de Don King. Los salarios y bonificaciones del personal de King aparecieron bajo la cuenta de Tyson.
Suministros de oficina, gastos de viaje y costos operativos diarios de la vida comercial más amplia de King fueron devueltos al peleador. Y superpuesto a todo eso con una especificidad que se siente casi teatral en retrospectiva fueron los pagos familiares. La esposa de King, Henrietta, recibió más de 1,5 millones de los fondos de Tyson, listados como honorarios de decoración y consultoría. El hijo de King, Carl, cobró más de 300,000 en cargos de consultoría. La hija de King, Debbie, sacó 52,000 al año para operar algo llamado el Club de Fans de Mike Tyson, una entidad que Tyson, según su equipo legal, nunca había sido informado y no había consentido financiar. Había cargos por 6,200 en pavos de una compañía llamada W&W Meats, una donación de 15,000 al padre George Clemens, pagos a Al Sharpton. Todo ello, según la acusación, fluyendo desde la cuenta de Mike Tyson. El porcentaje oficial de los promotores de King fue del 30%. Pero entrelazado a través de Horn y Holloway, los gerentes proxy que King había instalado, otro 20% estaba siendo extraído y redirigido de vuelta hacia la operación de King. Oculto encima de eso, había flujos de ingresos que Tyson supuestamente nunca había visto. Derechos de transmisión no estadounidenses, acuerdos de televisión extranjera, ingresos de mercancía de productos incluidas figuras de acción de Tyson sistemáticamente ocultados o subreportados, sin que Tyson recibiera ninguna porción. El 5 de marzo de 1998, Tyson presentó una demanda federal de 100 millones en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La acusación de 29 páginas acusó a King de fraude, conversión, que en términos legales es una forma de robo, incumplimiento de deber fiduciario, y un patrón de conducta fraudulenta de una década de duración. Tyson buscó la disolución de su contrato de promoción y daños compensatorios por las decenas de millones que alegó habían sido sistemáticamente despojados de sus ingresos. La respuesta de King fue característicamente teatral. Negó todo, describió los reclamos como infundados, presentó una contrademanda de aproximadamente $1,010 millones, acusando a Tyson de incumplir contratos y dañar su reputación, y ofreció a la prensa una formulación a la que volvería repetidamente. La razón por la que Mike no tiene dinero no es por culpa de Don. Es porque Mike lo gastó todo. La contrademanda fue diseñada para redirigir la atención de los libros internos de King al gasto personal notoriamente extravagante de Tyson, de una manera que contenía una verdad estrecha mientras ocultaba la mucho más amplia. El litigio produjo su propio drama. En algún momento durante el periodo de deposición tenso, Tyson supuestamente vertió agua sobre el famoso peinado de King, un momento reportado ampliamente y recordado como la ilustración más vívida de cuán completamente se había derrumbado la relación entre los dos hombres. En mayo de 2003, con el juicio acercándose, se reunieron en el Hotel Península en Nueva York. La reunión oficialmente destinada a acuerdos en su lugar detonó en su lugar. King supuestamente amenazó a un asociado de Tyson con violencia física en términos que no hubieran sonado fuera de lugar en las calles de Cleveland en 1966. No se alcanzó ningún acuerdo. Tyson ese mismo año se declaró en quiebra del capítulo 11 con una lista de más de 38 millones en deudas. El hombre cuya carrera había generado por varias estimaciones más de $100 millones en ingresos de boxeo no tenía nada. En junio de 2004, después de 6 años de litigio, el caso fue resuelto. Tyson recibió 14 millones, aproximadamente 8 millones al contado con 3 millones a seguir en enero de 2005 y 3 millones en enero de 2006. El dinero fluyó directamente hacia el patrimonio de la quiebra. El lado King describió el pago como insignificante. Tyson lo llamó prueba. Legalmente me robó durante 20 años, dijo Tyson en entrevistas posteriores. Se llevó mi dinero, mi confianza, mi alma, pero Tyson no solo habló sobre Don King en documentos judiciales y conferencias de prensa. Contó la historia con el detalle específico, granular, casi alucinante de alguien que la había vivido desde adentro. Cuando se le preguntó años después sobre el momento en 2003 cuando las cosas se rompieron más visceralmente, cuando puso sus manos sobre Don King, describió dónde estaba, qué había tomado, y qué pasó en su mente cuando el peso completo de lo que le había hecho cristalizó. Lo que describió en los momentos que siguieron no fue una pelea nacida de pura ira. Fue la combustión larga, lenta y alimentada por cocaína de alguien llegando a términos con la verdad que había estado evitando en un jet privado en la parte trasera de un Rolls Royce. Con el dinero desaparecido, iba a Miami a ver sobre 40 millones. Estaba quebrado, no tenía nada. Estaba sentado en el jet privado de King. Y en algún lugar en la claridad distorsionada de lo que la cocaína estaba haciendo a su pensamiento, la realización comenzó a tomar forma de que el avión en sí, los asientos, las ventanas, los motores habían sido comprados con dinero que le pertenecía. El avión aterrizó en Miami. King entró en un Rolls Royce. Tyson pateó el auto. Se detuvo en la carretera.
Lo que siguió fue una caminata a medianoche por una carretera de Florida, llevando drogas en una caja de zapatos hasta que un policía los detuvo, los llevó a un hotel, y no dijo nada, ni una palabra. Lo describió como el momento más espeluznante de su vida. El jet privado, el Rolls Royce, la caminata por la carretera, el acuerdo de 14 millones, todo eso orbitando el mismo hecho. Don King se había llevado el dinero, y el hombre que generó más de eso que nadie en la historia del boxeo tardó casi 2 décadas en llegar completamente a esa verdad. Un níquel para el campeón. Antes de Mike Tyson, antes de las demandas de 100 millones y las deposiciones en la Corte Federal y las décadas de litigio acrimonioso, estaba Tim Witherspoon. Witherspoon había llegado al deporte con un registro que hizo que los promotores prestaran atención. En 1982, había ganado sus primeros 13 peleas profesionales, 10 de ellas por nocaut. Era un campeón de peso pesado 2 veces campeón mundial, un peleador de clase legítima y poder genuino. Y era exactamente el tipo de hombre joven cuya combinación de hambre, talento y vulnerabilidad financiera lo hacía en la arquitectura de la operación de Don King extraordinariamente útil. King comenzó a aparecer en las peleas de Witherspoon alrededor de los combates 12 y 13 en el ringside, ruidoso, gritando, terrible Tim, con la calidez de propiedad de un hombre que ya había decidido hacia dónde iba esta relación. El cortejo fue breve. La palanca que King necesitaba llegó rápidamente en la forma de una pelea de 1982 programada en Cleveland que Witherspoon tuvo que posponer debido a una infección de oído diagnosticada médicamente. Su médico le aconsejó que no peleara. Witherspoon intentó reprogramar. King fue a la comisión de boxeo de Cleveland y solicitó que la licencia de Witherspoon fuera suspendida. Esta era la lógica de la estafa de números de Don King aplicada directamente a un organismo regulador. La comisión no era una institución independiente en su enmarque. Era una extensión de él, una herramienta, algo que podía ser apuntado a un peleador y retirado al gusto de King, como un arma sacada de una funda una vez que se había hecho el punto. Sin licencia y sin dinero, Witherspoon eventualmente hizo el viaje a la oficina de Don King en la ciudad de Nueva York. Lo que encontró allí fueron 4 contratos extendidos en una mesa, ningún abogado independiente presente, y una oferta con una estructura muy específica. Firma todo. La tarifa de manejo de Carl King fue fijada en el 50% de las ganancias de Witherspoon, una toma explícitamente prohibida por las reglas de la Comisión de Boxeo. Para navegar esa prohibición, King hizo que Witherspoon firmara 2 contratos de gestión completamente separados, uno que refleja el arreglo real del 50% y una segunda versión desinfectada para presentar a las comisiones estatales que listaba el 33% legalmente permisible. La duplicación no fue accidental. Era un sistema refinado y deliberado. Y luego, más desnudamente de todo, King había hecho que Witherspoon firmara un contrato que no contenía términos en absoluto, una página en blanco con una línea de firma en la parte inferior. Witherspoon había querido traer un abogado a esa reunión. King le dijo que no lo necesitaba. Dijo que si Witherspoon requería representación para sentarse en esa mesa, no debería venir. 23 años, quebrado, suspendido, Witherspoon firmó. Carl King llevaba el título de gerente, pero funcionaba, como Don King mismo lo describió, como nada más que una extensión de su padre. Don dijo, Carl soy yo soy Carl. Cada pregunta que requería una decisión de gestión fue referida hacia arriba a Don. Cada conversación que Carl tuvo con Witherspoon sobre su carrera comenzó con la misma frase. Tengo que preguntarle a mi papá. El rol del gerente, la persona obligada contractualmente a abogar por el peleador, fue ocupado por un hombre cuya única lealtad real se remonta a su padre y cuya compensación fue estructurada para recompensar esa lealtad a expensas directas del peleador. King mantuvo la parte de la promesa que importó para sus propósitos. Se levantó la suspensión y obtuvo una pelea de título para Witherspoon contra Larry Holmes. Witherspoon peleó brillantemente, una actuación que el comentario de transmisión describió como una de las mejores de su carrera, y perdió en una decisión dividida tan cerrada que dividió la sala. Por esa pelea, recibió $3,000. Otro peleador que había perdido ante Holmes unos meses antes por nocaut, un resultado mucho más decisivo, recibió $350,000 porque fue dirigido por alguien fuera de la familia King. En 1986, Tim Witherspoon tenía el título de campeón de peso pesado de la WBA del mundo. Una defensa de título había sido arreglada en Londres contra el campeón británico Frank Bruno, una pelea que significaba que Witherspoon sería el campeón pisando el patio trasero del Challenger, ante la multitud del Challenger enfrente del país del Challenger. En la geografía financiera del boxeo, esto significó una cosa, dinero serio. Witherspoon sabía que sería robado. Aceptó eso. Se dijo a sí mismo que incluso teniendo en cuenta los manejos de King,
La bolsa estaría en algún lugar entre 6.000 y 700.000. Ese era el piso que había calculado para sí mismo, contabilizando el robo. Noqueó a Bruno en la ronda 11 enfrente de una arena llena con todo lo que tenía. Esa noche Muhammad Ali, presente en el evento, un antiguo compañero de entrenamiento de Witherspoon, un hombre cuya propia relación con Don King ya estaba profundamente en problemas, acercó a Witherspoon y le susurró algo en el oído. «Sé que te están robando», dijo Ali. «Sé que no vas a conseguir todo tu dinero». Witherspoon se rió. Era el campeón de peso pesado. Acababa de detener a un contendiente top 5 en su propio estadio. Era el hombre más feliz del mundo. Cuando llegó a casa, llegó el cheque. Fue por $90.000. Un níquel en la terminología de King significaba $500.000. Esa era la parte establecida de Witherspoon antes de las deducciones. De ese $500.000, el corte de manejo de Carl King, campamentos de entrenamiento, compañeros de entrenamiento, pasajes aéreos para el séquito de King, un conjunto exhaustivo de cargos que redujeron el neto del campeón a $90.000. HBO había pagado 1,7 millones en derechos de televisión estadounidenses únicamente para el evento. La puerta total fue de 2 millones. Frank Bruno, el challenger que había perdido, recibió 900.000. El campeón se llevó a casa menos de una décima parte de lo que el challenger ganó. Witherspoon luego descubrió que en la preparación para su próxima defensa de título contra Von Crusher Smith, King había nombrado silenciosamente a Carl King como gerente de Smith, lo que significaba que Carl King estaba gestionando simultáneamente a ambos peleadores en el mismo combate de campeonato. Ambos hombres en el mismo ring tenían el mismo gerente. Ese conflicto de interés fue explícitamente prohibido por los estándares de boxeo. Y significaba que sin importar lo que sucediera la noche de la pelea, la familia King ganó. Witherspoon perdió esa pelea en el primer asalto. En 1987, Witherspoon presentó una demanda de 25 millones contra Don y Carl King, alegando fraude y conflicto de interés. La respuesta de King fue inmediata y decisiva. Blacklistó a Witherspoon de pelear contra cualquier boxeador en su cartera promocional, lo que significaba la mayoría de los 10 mejores pesos pesados del mundo. Luego, según Witherspoon y su gerente, Tom Moran, vinieron las amenazas. Witherspoon se armó para protección. Moran confirmó a los periodistas que las amenazas eran reales y específicas. El caso finalmente se resolvió por aproximadamente $1.000.000. Witherspoon había pedido 25. Recibió uno y una carrera pasada peleando en los márgenes de una división que le había sido sistemáticamente cerrada. La predicción susurrada de Muhammad Ali la noche de la pelea de Ed Bruno fue correcta casi al dólar 4 años seguidos. Tim Witherspoon no fue una anomalía en la operación de Don King, fue un capítulo en un documento mucho más largo y más detallado. Chris Beard era el campeón de peso pesado del mundo. Había ganado ese título a través de una de las carreras más sofisticadas técnicamente en la historia de la división. Un zurdo que se movía, contraatacaba y superaba en inteligencia a los oponentes que lo superaban significativamente. Llegó allí porque era hábil, disciplinado y años de trabajo. Y luego, durante cada año que sostuvo el título, dice que Don King estaba tomando el 70% de lo que ganó. La pregunta que surge del relato de Bird, la misma que surge de Witherspoon, de Tyson, de todos ellos, no es simplemente si la explotación financiera sucedió. La documentación es lo suficientemente completa en ese punto. La pregunta más aplastante es, ¿qué le hace a un hombre que ha llegado a la cima del deporte más violento de la Tierra, que ha dedicado toda su vida a llegar allí, llegar a esa cima y descubrir que la maquinaria que la rodea fue diseñada desde el principio para extraerle la recompensa? Bird no se vistió la descripción, dijo que no quería pelear, dijo que los años de ser campeón de peso pesado fueron los peores años de su vida de boxeo. Se dijo a sí mismo mientras aún estaba sucediendo que cuando finalmente terminara, volvería a su clase de peso original y redescubriría la cosa que lo había hecho amar el deporte en primer lugar, la versión de él que existía antes de los contratos. Bird demandó a King por incumplimiento de contrato a mediados de los años 2000, y el caso se resolvió con Bird siendo liberado del acuerdo de promoción. Fue en el gran conteo de lo que finalmente ganaron y perdieron los peleadores de King en la corte, una salida relativamente limpia. Pero el testimonio que Bird dejó atrás, despojado de la autocompasión, entregado con la claridad plana de alguien que ha procesado algo, lo suficientemente doloroso como para que la ira haya sido reemplazada por una precisión casi clínica, pertenece en el mismo archivo que cada otra cuenta en ese documento. La arquitectura que King desplegó contra Witherspoon, contra Bird, contra Tyson, fue la misma arquitectura repetida contra un número notable de las figuras más significativas del deporte. Su consistencia fue el punto. Larry Holmes, quien sostuvo el título de peso pesado durante 7 años y lo defendió 20 veces, alegó que King lo había engañado de aproximadamente 10 millones en toda su carrera.
El mecanismo que King usó con Holmes fue una tarifa de gestión oculta del 25% extraída, además del corte de promoción estándar, significando que Holmes estaba pagando a King dos veces, una vez como promotor y una vez como socio de gestión oculto. Un arreglo sombra que nunca apareció en los contratos que Holmes vio, pero que se materializó confiablemente en la brecha entre lo que Holmes fue adeudado y lo que llegó a su cuenta. Los números específicos eran inequívocos. Holmes recibió 150.020 de una bolsa de 500.000 ventos contra Ken Norton, contra Ali, contra Tex Cobb, contra Leon Spinks. El déficit fue consistente y agravante. Cada pelea produciendo otra discrepancia cuidadosamente diseñada entre el número en el contrato y el número en el cheque. Cuando vino la pelea de Jerry Cooney, uno de los eventos con más ganancias de la era, Holmes alegó que fue corto por algo entre $Dios millones. Una demanda resuelta produjo 150.000 do que fue unida a una cláusula de no denigración. Holmes fue contractualmente prohibido de hablar negativamente sobre Don King a la prensa. King supuestamente le dijo a Holmes en un punto durante una disputa que le rompería las piernas. La disputa de Muhammad Ali con King se centró en la pelea de Larry Holmes de 1982, después de la cual Ali alegó que King lo había pagado insuficientemente entre $8 y $millones. Ali en ese momento estaba sufriendo de las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson. Hospitalizado, debilitado y vulnerable de formas que iban mucho más allá de las presiones habituales de una disputa contractual. King supuestamente arregló para que un asociado de Ali, llamado Jeremiah Shabazz, visitara a Ali en el hospital, llevando $50.000 en efectivo y una carta que abandona la demanda. Ali firmó. Su abogado, al enterarse de lo que había sucedido, supuestamente lloró. El dinero fue el acuerdo. Los derechos de promover cualquier pelea futura de Ali se transfirieron a King. Shabazz más tarde expresó arrepentimiento profundo y público sobre el rol que había jugado en arreglar esa visita. Terry Norris, el campeón de peso medio junior, presentó una demanda de